La esclavitud del hombre natural a la ley y la libertad del cristiano por el Evangelio. Por Jeremiah Burroughs. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. En este capítulo encontramos a Cristo continuando su disputa con los judíos argumentativos y quisquillosos, respondiendo a todo lo que dicen, aunque critican casi cada palabra que pronuncia. Sin embargo, mientras que la respuesta de la multitud fue mixta, algunos fueron cautivados por sus palabras. En el versículo 30 se menciona, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, o al menos hubo signos temporales de fe o alguna disposición para ello. Cristo continúa diciéndoles en el versículo 31 que para ser sus verdaderos discípulos deben permanecer en sus enseñanzas. No es suficiente ser conmovido en el momento y declarar creencia. Cristo espera que persistan en su palabra. ¿Cuántas veces las convicciones que tocan brevemente los corazones y las conciencias de las personas se desvanecen, no dejando nada detrás? No continúan en la palabra de Cristo y por lo tanto no son verdaderamente sus discípulos. Además, Cristo les dice que necesitan comprender más sobre su condición espiritual de lo que actualmente lo hacen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 32. Parece decir que, aunque puedan tener algunas percepciones vagas de las cosas en el presente, su comprensión de su condición es limitada. Si continúan en el camino que Dios ha comenzado al convencer sus conciencias, llegarán a saber más de lo que actualmente saben, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero en el versículo 33 responden diciendo, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí comienzan a disputar nuevamente. Juan Calvino sugiere que estas palabras pueden ser de otros judíos presentes, no de aquellos mencionados anteriormente como creyentes. Sin embargo, algunos argumentan que incluso aquellos que comenzaron a creer podrían haber dicho esto porque, a pesar de su asentamiento inicial a las enseñanzas de Cristo y su significativa convicción, todavía había una gran cantidad de terquedad y corrupción en sus corazones. Reanudaron la discusión con Cristo, especialmente cuando él insinuó su esclavitud espiritual. Es común que muchas personas, incluidas aquellas que experimentan convicciones de conciencia y la obra inicial del Espíritu de Dios en ellas, tal vez incluso una obra de salvación, permanezcan tercas y resistentes por mucho tiempo, especialmente cuando enfrentan oposición. Así responden, ¿nos hablas a nosotros de esclavitud y libertad? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Versículo 33. ¿Nunca en esclavitud de nadie? ¿No estuvieron los judíos en cautiverio bajo los babilonios en un momento? ¿Y no estaban actualmente bajo el dominio romano? No obstante, afirman, nunca fuimos esclavos. Los corazones carnales, hasta ser transformados completamente por la gracia, a menudo resisten reconocer su miserable estado. Se muestran reacios a escuchar cualquier cosa que revele la miseria en la que se encuentran. Nunca fuimos esclavos, afirman. A pesar de su resistencia, Cristo les compadece. No se retira inmediatamente porque ve su persistente terquedad y sus objeciones a lo que Él está diciendo. En cambio, aclara el tipo de esclavitud a la que se refiere. En esencia dice, la verdad es que, aunque se consideren libres, hay una forma de esclavitud en la que están, una esclavitud de la que solo el Hijo de Dios los puede liberar. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así llegamos a las palabras del texto. Estas palabras, como ven, nos presentan la bendita libertad del Evangelio, la libertad que los creyentes disfrutan a través de Cristo. Procedo ahora a la conclusión doctrinal central, que es la siguiente. Existe una bendita libertad que los cristianos experimentan solo a través de Cristo. Esta doctrina de la libertad cristiana disfrutada a través de Cristo es un tesoro de abundante consuelo, y gran parte del misterio del Evangelio está encapsulado en ella. Intentar un discurso exhaustivo sobre esta doctrina, profundizando en todos sus aspectos,
llevaría a una extensión excesiva y a un intento de abarcar demasiado. Si intentáramos un tratamiento exhaustivo, necesitaría mostrarles, primero, de qué libra Cristo a los creyentes; segundo, los privilegios de esta libertad otorgada por Cristo; tercero, los receptores de esta libertad, quienes la poseen; cuarto, su concesión, cómo llega a través del Hijo, exclusivamente a través de Él; quinto, el precio y la adquisición de esta libertad; sexto, el derecho que los creyentes tienen a esta libertad, cómo se convierten en ciudadanos y adquieren una participación en ella; séptimo, la aplicación de esta libertad. Pero si procediera de esta manera, lograría poco. Por lo tanto, no intentaré abarcar tanto. Mi intención es abordar solo un aspecto específico de nuestra libertad a través de Cristo. Si primero explicara de qué somos liberados, implicaría libertad de la ley, libertad del dominio del pecado, libertad de la esclavitud del temor, libertad de una conciencia condenatoria, libertad del servilismo en el desempeño de deberes santos. Somos emancipados incluso en nuestros deberes santos. Libertad de la muerte y sus males, y libertad de la tiranía del diablo, junto con la libertad de la ley ceremonial. Sin embargo, no debemos intentar abarcar todos estos aspectos. Para ilustrar nuestra libertad en estas áreas, me centraré únicamente en una, a saber, nuestra libertad de la ley. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La doctrina de la libertad de la ley es el tema que exploraremos hoy. Cuando hablo de libertad de la ley, no me refiero a la libertad de la obediencia a la ley. Es una noción errónea creer que estamos libres de la obediencia a la ley. Además, es una idea tan baja y absurda que no vale la pena nuestro tiempo, especialmente dado el poco tiempo que tenemos y la profunda importancia de nuestro tema. Porque, ¿qué es la ley sino la imagen de Dios, el mismo reflejo de la sabiduría y la santidad de Dios? Si uno la considera como requerimiento de obediencia, entonces que alguien afirme que debemos ser liberados de la obediencia de la ley es equivalente a decir que debemos ser liberados de la imagen de Dios, del reflejo de la sabiduría y santidad de Dios. Por lo tanto, no dedicaremos tiempo a esta idea. Cuando hablo de libertad de la ley, me refiero a la liberación de la severidad de la ley y del veredicto condenatorio de la ley, en el cual se manifiesta toda su severidad. En consecuencia, es necesario primero proporcionarles una comprensión de la esclavitud en la que todos nos encontramos bajo la ley, a menos que seamos liberados por Cristo. Y luego, en segundo lugar, me esforzaré por elucidar en qué consiste la libertad del Evangelio que Cristo ha adquirido para nosotros. Estos dos aspectos, hermanos, constituyen el núcleo de la doctrina teológica, y a menos que estén bien informados y fundamentados en estos dos aspectos, no tendrán una correcta comprensión de ningún punto religioso. En cuanto al primer aspecto, seré conciso, aunque abarque muchos detalles, pues mi enfoque principal está en el segundo aspecto. Como preludio a este primer aspecto, debo informarles que mencionaré muchas cosas que pueden parecer extremadamente desafiantes. Sin embargo, tengan en cuenta que, aunque estas cosas pueden parecer difíciles, sirven para prepararlos para lo que impartiré posteriormente, lo cual traerá mucho consuelo y paz. Si hablo de su esclavitud, es únicamente para ayudarles a apreciar la bienaventuranza de su libertad y liberación. Por lo tanto, para comprender de qué son liberados, es decir, el rigor de la ley, deben entender qué implica esto, y a qué están sujetos por naturaleza cuando se consideran aparte de Cristo. Porque el Espíritu Santo expresa nuestra sujeción a la ley, y Él dice que estamos bajo ella. Romanos 6, versículo 14. Hubo un tiempo en que estaban bajo la ley. En primer lugar, el rigor de la ley manifiesta que exige cosas difíciles de aquellos bajo su autoridad. Explicaré más adelante cómo estas demandas no son así para aquellos que son liberados por Cristo. Sin embargo, para aquellos bajo la ley es un yugo severo. Requiere tareas desafiantes que van en contra de las inclinaciones y disposiciones de todos bajo su jurisdicción. Tareas que provocan enemistad y antipatía en sus corazones.
Exigir acciones que son contrarias a la naturaleza de uno y que provocan aversión de su naturaleza es muy gravoso. Sin embargo, todos los deberes de la ley caen en esta categoría para aquellos que están en esclavitud bajo ella. En segundo lugar, la ley requiere no solo tareas difíciles, sino imposibles, tareas que no pueden ser realizadas por aquellos bajo su dominio. La ley es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Hechos 15, versículo 10. Podrían argumentar que esto se refiere solo a la ley ceremonial. Si bien eso es parcialmente cierto, hay más que eso. Consideren el contexto de esta declaración. Surgió porque algunas personas de la iglesia de Jerusalén fueron a la iglesia de Antioquía y molestaron a los discípulos con dos doctrinas: la necesidad de la ley ceremonial y la justificación por la ley. El comentario sobre el yugo está dirigido a ambos. No era solo la ley ceremonial por la que buscaban justificación, sino también la ley moral, y ambos eran yugos que ni ellos ni sus padres pudieron llevar. Debe referirse a ambos, porque en el siguiente versículo se contrasta con la gracia de Cristo. Versículo 11. Transmite que no deben anticipar la salvación a través de la ley, sino a través de la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo se opone no solo a la justificación por la ley ceremonial, sino también a la justificación mediante la obediencia a la ley moral. Por lo tanto, la ley moral es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Exige lo imposible de aquellos bajo su influencia. No debemos debatir actualmente cómo puede ser esto o su justicia. Esa discusión seguirá más adelante. Y luego, en tercer lugar, la ley exige perfección de todos nosotros. La ley no acepta nada menos que una perfección absoluta y completa en todos los aspectos, incluyendo el principio del que proviene, la manera en que se sigue, la regla por la cual se gobierna y el fin al que conduce. Exige perfección absoluta. En cuarto lugar, la ley exige que la obra sea realizada por nuestras propias personas. Es como un acreedor estricto que exige recibir el pago completo, hasta el último centavo, directamente de nosotros. En esencia, la ley demanda una justicia impecable de nuestros propios seres, o de lo contrario nos condena. Esta es la justicia de la ley, como se declara en Romanos 10, versículo 5, que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Requiere acción personal. Uno debe realizar las obras por sí mismo o no hacerlo en absoluto. Sin embargo, podría argumentarse que aunque se exija mucho, se podría conceder alguna remisión basada en los esfuerzos de uno. En quinto lugar, la ley es tan rígida e implacable que incluso si hacemos todo lo posible por obedecerla, todos nuestros esfuerzos son en vano, si no se ajustan a la obediencia perfecta. Muchas personas afirman erróneamente que hacen lo que pueden, tienen buenas intenciones y hacen esfuerzos genuinos. Si bien esto puede ser cierto para aquellos que son hijos y disfrutan de la libertad a través de Cristo, como escucharán en breve, aquellos bajo la ley encuentran que sus esfuerzos por obedecer, sin importar cuán sinceros sean, no son aceptados por Dios y el trabajo queda incompleto. En sexto lugar, la ley exige constancia inquebrantable en todos los aspectos. Supongamos que pudiéramos obedecer a la ley en todo o hacer un progreso significativo en muchas áreas. Aún así, los términos entre Dios y nosotros, mientras permanezcamos bajo la ley, son tales que, incluso si fuéramos capaces de obedecer la ley en todos los aspectos a lo largo de nuestras vidas hasta el último momento, y luego falláramos en un solo particular, si no fuera por la libertad que nos concede este Hijo, estaríamos eternamente perdidos. A medida que progresen, seguirán reconociendo la inmensa importancia de nuestra libertad a través de Cristo. Deben prestar atención a cómo alcanzar la liberación a través de Cristo, porque esta es, sin duda, su condición mientras estén bajo la ley. En séptimo lugar, la ley exige obediencia con extrema severidad, demandándola forzosamente de todos los que están bajo su jurisdicción. Se les acerca con una dureza similar a la que los capataces de Faraón. La ley insiste en el trabajo, sin considerar la fuerza de uno. Ya sea que uno tenga la fuerza o no, el trabajo es demandado, y es demandado con la máxima severidad, acompañado de amenazas terribles si no se cumple.
Por eso la ley fue entregada de una manera tan temible, con truenos, relámpagos, terremotos y fuego, hasta el punto que incluso Moisés tembló al recibirla. En Deuteronomio 33, versículo 2, se describe como una ley ardiente, entregada con gran rigor. Esto constituye el séptimo punto. En octavo lugar, también existe esta severidad en la ley. Ante la más mínima infracción de ella, incapacita por completo al alma para volver a obedecerla. El pacto de la ley es tan implacable que puede compararse con un muro de hierro o bronce. Cuando ocurre una infracción, el alma es como un vaso de barro que se rompe contra él y se hace pedazos. Requiere un poder creador para hacer que el alma vuelva a estar completa. Por favor, consideren, les suplico, que esta es la naturaleza del pacto de obras, establecido en Adán, que ahora se ha convertido en el pacto de la ley. Ante cualquier infracción, la severidad de la ley rompe el alma hasta el punto de que es completamente incapaz de volverla a cumplir. Desarraiga todos los principios que permitirán al alma obedecer una vez más. Los pecados contra el Evangelio no tienen este efecto, como escucharán más adelante. Esta es la razón por la cual, ante el primer pecado de Adán, todos caímos, y los ángeles hicieron lo mismo ante su pecado, ya que estaban tratando con Dios únicamente en un pacto de obras. Pero si, ante una infracción de la ley, todos los principios que nos permiten cumplirla son erradicados, se espera que nos muestre misericordia y no exija obediencia de nosotros. Por lo tanto, en noveno lugar, a pesar de esto, la ley continúa en su maldición y demanda obediencia perfecta, con la amenaza de muerte eterna por cualquier transgresión, como si todavía poseyéramos todos los principios necesarios para obedecerla. Esta es la severidad de la ley. No cede en sus amenazas, castigos ni en la estricta obediencia, aunque hayamos perdido toda capacidad de obedecerla. Además, en décimo lugar, demanda esto de nosotros y no nos proporciona ninguna fuerza para cumplir sus demandas. Nos encuentra desprovistos de los principios que una vez tuvimos para obediencia y no ofrece nuevos principios. Algunos han comparado su severidad con la de los capataces de Faraón. Demanda la producción de ladrillos, pero no proporciona la fuerza. Además, en un décimo lugar, en todo lo que hace, la ley amenaza nuestras propias vidas. La ley no se satisface con una mera aflicción. Si se transgrede incluso en el menor grado, todas las aflicciones del mundo no la satisfarían. Su severidad es tal que amenaza la vida, tanto temporal como eternamente. Nos persigue implacablemente, llevando a la muerte temporal y eterna. Podría profundizar más en la sentencia condenatoria de la ley, pero eso requeriría una discusión separada. Por lo tanto, solo menciona aquí que la ley amenaza nuestras vidas con cada transgresión. Nuevamente, en duodécimo lugar, su severidad es evidente en que, ante cualquier infracción, inmediatamente ata el alma, aunque no ejecute el castigo de inmediato, con los lazos más fuertes posibles, llevando a la muerte eterna. Puede suspender la ejecución, pero el lazo se sella inmediatamente al ocurrir la infracción. En consecuencia, ante cada aflicción de la ley, todas las personas tienen cadenas colocadas sobre sus almas. Estas cadenas representan la culpa del pecado, atándolos a la muerte eterna con lazos que todo el poder del cielo y la tierra juntos no pueden desatar. En 13º lugar, la severidad de la ley es tal que, una vez que se ofende, nunca puede ser apaciguada por nada que seamos capaces de hacer. Supongamos que hemos ofendido a la ley de alguna manera, incluso solo una vez. Si luego nos esforzamos con todas nuestras fuerzas para obedecer la ley y compensar la infracción que hemos causado, nunca podremos satisfacerla completamente de nuevo. Es cierto que algunos, aunque ofendidos, pueden encontrar favor nuevamente mediante una mayor diligencia, pero con Dios, bajo la ley, una vez se ha roto, todos los cuidados y diligencias del mundo no pueden enmendarlo, y eso es un aspecto significativo de la severidad de la ley. Sin embargo, ¿qué podemos hacer sino lamentarnos, llorar y desgarrar nuestros corazones debido a esta condición angustiada en la que nos encontramos? En 14º lugar, la ley no acepta el arrepentimiento.
no absolverá la culpa de ningún pecado, sin importar cuánta tristeza se exprese. Esta es una idea errónea común entre las personas. Cuando han pecado, creen que pueden enmendarlo siendo cuidadosos, lamentándose y arrepintiéndose. Si bien esto tiene algún valor si estás bajo el pacto de gracia, si estás en un estado natural, ninguna cantidad de llanto, lamentación o clamor por siquiera un pecado, incluso un pecado de pensamiento, durante toda tu vida será aceptado a menos que entres en la bendita libertad comprada por Cristo. Por lo tanto, es crucial entender la distinción entre estar bajo la ley y estar bajo el Evangelio. En 15º lugar, además, la severidad de la ley es tal que, una vez que se han revelado nuestras heridas y miserias, no ofrece ningún medio de liberación. Es como un cirujano que abre una herida, pero no aplica un remedio. Si no fuera por un mediador, descubriríamos que la ley solo expone nuestras heridas y luego nos deja en la desesperación. En 16º lugar, nuestra esclavitud a la ley es tal que, en lugar de mortificar nuestros pecados, en realidad los incita y los empeora. Aunque amenaza con severas consecuencias para los transgresores, no mortifica ningún pecado. Inadvertidamente tiende a desesperar nuestros deseos pecaminosos y exacerba nuestros pecados. En 17º lugar, hay otro aspecto a considerar. Incluso si cumpliéramos la ley, sus promesas son molestas y pálidas en comparación con las promesas del Evangelio. No estoy diciendo que las promesas de la ley sean enteramente temporales, aunque antes de la revelación del Evangelio había pocas promesas espirituales. Sabemos lo que dice el apóstol en 2 de Timoteo 1, versículo 10, que la vida y la inmortalidad han sido sacadas a la luz por medio del Evangelio. Aunque no afirmo que haya ninguna, hay muy pocas escrituras del Antiguo Testamento que hablen de la vida eterna. Ahora que entiendes tu esclavitud bajo la ley, seguramente apreciarás la bendita condición de ser liberado de ella. Es una señal de que es un alma que ha sido liberada de la esclavitud de la ley cuando puede escuchar todo esto y reconocer la justicia de Dios en ello, con el corazón elevado a Dios al escucharlo. Sin embargo, si un alma, al escuchar estas cosas, las considera tan difíciles e irrazonables que se inclina a rebelarse contra ellas, es una señal de que el espíritu no las conoce. Aunque estas cosas nos pueden parecer desafiantes, si consideramos solo unos puntos específicos, no parecerán inabordables. Primero, considera que tienes que tratar con un Dios de infinita justicia y valor. Si consideramos a Dios como lo hacemos como una criatura como nosotros, podríamos encontrarlo extremadamente difícil. Sin embargo, cuando entendemos que estamos tratando con un Dios de infinito valor, no deberíamos considerarlo difícil. Segundo, puede que nos resulte difícil de comprender si consideramos el estado de perfección en el que Dios creó originalmente al hombre. Independientemente de nuestra condición actual, Dios inicialmente nos proporcionó los recursos para obedecer y cumplir los requisitos de la ley. Tercero, si realmente entendiéramos la naturaleza del pecado, no nos sorprendería que, al cometer pecado, nos encontremos en la lamentable condición de la que hablamos. Si vemos el pecado como un ataque a una deidad infinita, un asalto directo a la misma esencia de Dios, entonces se vuelve menos sorprendente que un solo pecado puede llevar a una condición tan desafiante. Cuarto, si contemplamos cosas que normalmente aceptamos, pero que son igualmente desafiantes, puede que no parezcan tan difíciles. Por ejemplo, el hecho de que Dios arrojó a los ángeles a tormentos eternos por un solo pensamiento sin ninguna negociación de paz, o que Dios condenó a toda la humanidad por un solo pecado de Adán, ambos de los cuales son comúnmente aceptados en términos generales. Además, la idea de que Dios el Padre trató a su amado Hijo de tal manera, haciéndolo maldición por la humanidad y sometiéndolo al peso de su ira, causando que sudara gotas de sangre y clamara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nunca hubieras oído hablar de tales ocurrencias, podrían parecer tan difíciles como cualquier cosa que hayamos discutido. Ahora, antes de proceder a abordar los otros aspectos, permitamos que lo mencionado hasta ahora nos ayude a reconocer que todas las personas en su estado natural enfrentan una situación desafiante.
Así como los israelitas, cuando aumentó su esclavitud bajo Faraón, se vieron en una condición mala, les imploro que aprendan a reconocer su propio estado fuera de Cristo. Entiendan que están en una condición mala, en una situación triste y peligrosa cuando escuchan estas cosas. Si es el caso que cada alma está naturalmente en tal esclavitud a la ley, entonces la salvación de un alma es una tarea inmensa y extraordinaria. Es una obra tan grande que Dios debe movilizar el cielo y la tierra para salvar a un alma y liberarla de la esclavitud del pecado. La razón por la cual las personas tienden a subestimar esta tremenda obra de salvación y mediación a través de Cristo es porque no reconocen su esclavitud. Cuando realmente comprendan la naturaleza de esta esclavitud, lo que significa estar bajo la ley, que hasta ahora no he abordado la condenación ni la maldición de la ley, sino únicamente la esclavitud impuesta por la estricta rigidez de la ley, entenderás que salvar un alma es una tarea enorme. Luego esto revela la inutilidad de los argumentos vacíos presentados por los corazones carnales. ¿En qué puedes confiar ahora? ¿Tus buenas intenciones, deseos o resoluciones? Puedes lamentar y afligirte, porque sientes que no eres mejor, y puedes esforzarte por hacer lo mejor para Dios. Aunque estas son loables, ¿son en lo que confías para presentarte ante Dios? Si es así, es probable que no comprenda los términos en los que te presentas ante Dios, ni la naturaleza de tu esclavitud. Y si Dios se revela a una persona únicamente a través de la ley, el alma de esa persona inevitablemente se aleja de él, viendo a Dios y su ley como enemigos, a menos que se revele junto con el Evangelio. Ahora estoy a punto de explicar esa libertad que tenemos a través del Evangelio. Por lo tanto, para la libertad del Evangelio, es una libertad preciosa en la que se guarda el tesoro del ministerio de la gracia. Es la base de apoyo para nuestras almas. San Pablo, quien fue un instrumento significativo de Dios en la exposición de la doctrina de la libertad del Evangelio, la articula en todas sus epístolas, a menudo con gran elegancia. En un pasaje que presenta alguna dificultad, Gálatas 4, comenzando desde el versículo 21 en adelante, él afirma: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis leído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Estas cosas son alegóricas, representan los 2 pactos, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. El pacto de las obras fue dado en el monte Sinaí y lleva la esclavitud, representada por Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, levanta canción y da voces de júbilo, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El texto puede parecer algo oscuro al principio, sin embargo, ilumina brillantemente la doctrina que estoy discutiendo actualmente, que concierne la esclavitud bajo la ley y la libertad bajo el Evangelio. La alegoría se basa en 2 hijos que tuvo Abraham, uno de la esclava y el otro de una mujer libre. Es una alegoría, dice el apóstol, y significa los 2 pactos, el pacto de las obras, que fue desde el monte Sinaí, donde se reveló la ley, la cual lleva la esclavitud, representada por Agar. Lutero señaló que Agar, en lengua árabe, significa monte Sinaí. Por lo tanto, el apóstol alude a esto, explicando que la ley asociada con Agar conduce solo a la esclavitud. Los descendientes de Agar fueron gentiles y permanecieron en esclavitud, sin disfrutar de los privilegios de los hijos de la mujer libre. En consecuencia, todos aquellos que se relacionan con Dios bajo el pacto de las obras son esclavos y no participan de los privilegios de los hijos de la mujer libre, los hijos de Dios. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén, que ahora es y está en esclavitud con sus hijos. El apóstol ilustra la condición de la iglesia judía, Jerusalén tal como existía en ese momento, con un estado de esclavitud en comparación con la iglesia del Evangelio,
ya que tenían un conocimiento limitado del Evangelio y estaban en esclavitud de la ley, sabiendo poco más que la ley. Mas la Jerusalén de arriba, refiriéndose al estado de la Iglesia bajo el Nuevo Testamento, es libre, en relación con el Evangelio, que es libre y madre de todos nosotros. La Iglesia de Dios bajo el Evangelio es la Jerusalén de arriba. El texto continúa diciendo: Alégrate, estéril, la que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. En otras palabras, aquellos que abrazan esta doctrina de la libertad del Evangelio parecen inicialmente estériles, como la mujer estéril antes de su tiempo de fecundidad. Así como Sara fue inicialmente estéril, pero luego dio a luz un hijo. La doctrina de la libertad del Evangelio puede parecer estéril por un tiempo, hasta que las personas se familiaricen con ella. Nuestro papel como ministros del Evangelio es engendrar hijos para Cristo. Si solo predicáramos la ley y nos adhiriéramos al legalismo, produciríamos hijos de esclavitud, semejantes a los de Agar. Sin embargo, nuestra responsabilidad principal es engendrar hijos de la mujer libre, generar hijos mediante la gracia libre de Dios en Cristo. Anhelo sinceramente poder llevar incluso un alma a esta libertad. No puedo evitar pensar que puede haber aquí muchos que son hijos de Agar, que pueden haber experimentado terrores y temores en sus conciencias, pero aún permanecen en esclavitud. El Evangelio proclama libertad a los que están bajo esclavitud. Por lo tanto, vale la pena señalar el momento en que debía sonar la trompeta del jubileo, según se especifica en Levítico 29, versículo 9. Entonces harás que se oiga, a voces de trompeta, en el 7º mes, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Este día de expiación era un tiempo de arrepentimiento público y ayuno por los pecados del pueblo, un día de aflicción y oración. La trompeta del jubileo debía sonar precisamente en este día, después del sincero pesar del pueblo por sus pecados. Por lo tanto, si alguien aquí ha sido humillado ante el Señor y se ha afligido por causa del pecado, he aquí, ha llegado el momento de hacer sonar la trompeta del jubileo para tal alma y proclamar libertad en el nombre de Cristo. Como dice el salmista en el Salmo 89, versículo 15, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Por algunas traducciones, se interpreta como Bienaventurados los que conocen el sonido jubiloso del jubileo. Con referencia a nuestro jubileo en Cristo, aquellos que escuchan este sonido jubiloso proclamado en el Evangelio son verdaderamente bendecidos. Ahora bien, el primer aspecto de este sonido jubiloso del jubileo y la libertad proclamada por Cristo de la ley es este: no serás condenado por tu estado eterno por la ley. La ley puede aterrorizarte, pero no condenará. Debe condenar de hecho a aquellos que están en esclavitud a ella por su estado eterno. Sin embargo, si eres creyente en Cristo, si eres hijo de la mujer libre, esta es tu libertad. Repito, no serás condenado por tu estado eterno por la ley. No preferimos que sus asuntos cruciales sean determinados por aquellos que son rígidos y severos. Toma consuelo, oh creyente, has oído de la severidad de la ley, pero el asunto crucial concierne a tu alma y estado eterno trasciende la ley. No tiene nada que ver contigo. A menudo escuchas amenazas terribles de la ley, y estas amenazas pueden aterrorizarte a menudo. Puedes inclinarte a decir, ¿quién puede estar delante de este Dios santo? Pero ten paz, alma creyente, porque has sido liberado de la ley por Cristo, y este es el primer sonido jubiloso. El segundo sonido jubiloso de libertad que tienes por medio del Evangelio es este: tu legislador no es otro que aquel que es tu esposo. Ya que no tienes que tratar con nadie más en este asunto de tu vida, sino con aquel que es tu esposo y tu defensor, todo está gobernado por él. Como se dice en 1 de Juan 2, versículo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado implica que ahora tratas con Cristo, tu legislador, quien, ante cada transgresión, inmediatamente se convierte en tu abogado ante el Padre. Él se levanta para interceder por ti y responder a todas las acusaciones en tu contra.
En otras palabras, Él comprende por ti y emplea toda la influencia que tiene con su Padre en tu favor. Ahora tienes que tratar con Él, tu legislador, concerniente a tu alma y estado eterno, y ese es el segundo sonido jubiloso que oyes de la trompeta del jubileo del Evangelio, proclamando la libertad que tienes por medio de Cristo. En tercer lugar, habiendo sido liberado de la esclavitud de la ley, esta es ahora tu libertad. Eres ley para ti mismo. Lo que quiero decir con esto es que ahora no se te requiere nada que no esté escrito en tu propio corazón. Dios escribe su ley en tablas de piedra, y todo lo que se te requiere en obediencia a ella está escrito en tu corazón. Por lo tanto, ya no obedeces a la ley por su poder condenatorio y el castigo que conlleva, sino más bien por un principio de amor hacia ella. Debemos entender que no somos liberados por Cristo de la obediencia a la ley. Todavía estamos obligados a obedecer la ley. Sin embargo, la diferencia radica en el hecho que no estamos esclavizados a la ley. La cumplimos voluntariamente. Ahora guardas la ley al ser ley para ti mismo y tener todo lo que Dios requiere de ti en su ley escrito en tu corazón por la ley de la santidad que Él te ha dado. Ese es el tercer sonido jubiloso. El cuarto sonido jubiloso es este. Por la libertad que ahora tienes por medio de Cristo, tu condición es tal que hagas lo que hagas, aunque haya numerosas imperfecciones en ello, Dios tomará nota de lo más pequeño bueno en ti y pasará por alto todo lo malo. Si Dios detecta incluso un rastro de su espíritu en ti, lo notará. Si hay solo una pizca de oro, aunque esté mezclada con una multitud de impurezas, Dios no la descartará, sino que la encontrará. Dios no es meticuloso en observar lo que hacen mal sus hijos, pero sí es meticuloso en notar lo que hacen bien. La ley nos dice, e incluso una persona moral lo afirmará, que para que una acción sea buena, todas las circunstancias deben ser alineadas. Sin embargo, la libertad del Evangelio nos dice que donde hay algo bueno o alguna gracia en acción, Dios lo observa y toma nota. Para proporcionar solo un ejemplo, que es excelente para este propósito, considera 1 de Pedro 3, versículo 6, donde el apóstol presenta a Sara como un modelo para las mujeres virtuosas. Así como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ella nunca lo llamó Señor, excepto cuando lo hizo en incredulidad. Sin embargo, Dios toma nota de esa palabra y nunca menciona su incredulidad. Ahora Sara era una mujer libre, y así es como Dios trata graciosamente a la mujer libre. Si eres hijo de la mujer libre, este es tu privilegio. Dios tomará nota de cada acción buena que realices. Isaías 42, versículo 3, dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. La palabra significa que tan pronto como el lino comienza a ennegrecerse, Dios no lo rechazará. Por lo tanto, si hay incluso el más mínimo rastro de bien, es aceptado. Ese es el cuarto sonido jubiloso del Evangelio. El quinto sonido jubiloso es este. Aunque no puedas realizar ninguna acción, Dios acepta tu disposición y deseo como si fuera el hecho real. Muchos corazones carnales encuentran consuelo en esto, pero se aplica a aquellos que han sido liberados por Cristo. Quizás no puedas orar, pero presentarte ante Dios como sugiere el apóstol será aceptado por Dios. Y ten la seguridad, si hay alguna excusa que se pueda hacer por ti, Cristo la descubrirá y presentará ante Dios en tu nombre. Ese es el quinto sonido jubiloso. El sexto aspecto de la libertad que tenemos por medio de Cristo es que, aunque el Evangelio exige obediencia, lo hacemos de una manera tan dulce y amorosa que haría que cualquier corazón en el mundo se enamorara de Él. Atrae a las personas con cuerdas de amor, como se afirma en 2 Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El Evangelio te ruega que te reconcilies con Dios. En Filipenses 2, versículo 1, dice, si hay pues alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. El Evangelio no viene con truenos y relámpagos como la ley en el monte Sinaí. En cambio, se acerca de una manera suave y amable, atrayendo y llevando el alma hacia sí misma. Ese es el sexto sonido jubiloso.
El séptimo sonido jubiloso del Evangelio es que llega suavemente, pero también trae consigo vida y fuerza abundantes. Viene de acuerdo con el Espíritu. Donde está el Espíritu, hay poder, como menciona el apóstol. Lutero comentó sobre Romanos 8, afirmando que la ley es una ley espiritual, porque es la ley de Dios, pero no es la ley del Espíritu de vida. Es la ley del Evangelio la que trae el Espíritu de poder y vida junto con ella. Hay una virtud que acompaña a los mandamientos del Evangelio, fortaleciendo el alma para la obediencia. El Evangelio otorga gracia y fuerza más allá de lo que Adán poseía de dos maneras. Concede el poder, la voluntad y la acción. El octavo sonido jubiloso del Evangelio es la tierna compasión y piedad de Dios hacia aquellos que han sido liberados por Él. Esto distingue los pecados de aquellos bajo la ley de aquellos bajo el Evangelio. Los pecados de aquellos bajo la ley los hacen detestables ante Dios, mientras que los pecados de aquellos bajo el Evangelio los convierten en objetos de la compasión de Dios. El noveno sonido jubiloso es este. El Evangelio tiene una poderosa capacidad para ablandar el corazón y llevarlo al dolor y al luto, un tipo de duelo que es muy agradable a Dios. La ley, como mencioné anteriormente, no acepta el arrepentimiento, pero el Evangelio sí lo hace. Las lágrimas de arrepentimiento que provienen de los creyentes junto con la sangre de Jesucristo están entre las cosas más preciosas en el mundo. Repito, después de las gotas de sangre de Cristo, las lágrimas que brotan de tu arrepentimiento evangélico son muy agradables a Dios. Este es el noveno sonido jubiloso. El décimo sonido jubiloso es este. El Evangelio viene con sanidad. Posee tanto un poder disolvente como un poder curativo. Cristo es representado como viniendo con santidad en sus alas. Mientras que el agua puede intensificar la quemadura de la cal, el aceite, que alimenta otras cosas para que ardan, apaga esa quemadura. De manera similar, el aceite del Evangelio, para el cual fue ungido Cristo, sirve para sanarte y extinguir tus pecados y corrupciones. En Isaías 57, versículo 18, encontramos una excelente promesa. He visto sus caminos y los sanaré. El undécimo sonido jubiloso es que, habiendo sido liberado por Cristo, aunque peque no solo contra la ley, sino también contra el Evangelio, tus pecados contra el Evangelio no tendrán el poder de erradicar ningún hábito de gracia. La gracia del Evangelio continuará apoyando los hábitos de gracia dentro de tu alma. En contraste, la ley, con una transgresión, no solo erradica el hábito que se opone a esa transgresión, sino todos los demás hábitos también. Sin embargo, la gracia del Evangelio preserva los hábitos de gracia dentro de nosotros. El duodécimo sonido jubiloso es este. El Evangelio está tan lleno de gracia que aprovecha nuestra miseria. Este es un argumento convincente coherente con la naturaleza del Evangelio. Perdona mi pecado, oh Señor, porque es grande. Es un argumento notable de un hijo de la mujer libre. Es el argumento de Dios, como se ve en Génesis 8, versículo 21. No volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En 13º lugar, otro sonido jubiloso del Evangelio es que nos proclama esta libertad. Todo lo que nos requiere puede ser hecho y aceptado por y a través de otro, es decir, Cristo. En 14º lugar, la gracia del Evangelio revela una forma en la que Dios puede hacer que todos los males cometidos contra Él por tus pecados sean corregidos. Mientras que el Evangelio proclama que Dios está dispuesto a perdonar, va más allá al proporcionar una forma para que Dios sea completamente compensado por todos los males que has hecho. El Hijo que te libera ha emprendido esta tarea y la ha cumplido. En 15º lugar, otro sonido jubiloso del Evangelio es este. Hay una justicia absolutamente perfecta hecha sobre nosotros. La justicia del Hijo de Dios te pertenece. Ha sido transferida a ti para ser presentada ante el Padre en tu nombre. En 13º lugar, además, hay esta proclamación gozosa del Evangelio. Ofrece promesas notables, cosas gloriosas y elevadas, incluso los tesoros infinitos de la gracia de Dios. El Hijo ha venido del seno del Padre,
revelando los tesoros de la gracia de Dios y dando a conocer cosas que se mantuvieron en secreto desde los cimientos del mundo. En 17º lugar, y aún hay una cosa más necesaria para el consuelo completo de la libertad del Evangelio, para que este bendito jubileo resuene verdaderamente en tu corazón. Es decir, el pacto del Evangelio es tan estructurado y Cristo ha emprendido por ti de tal manera que nunca puede ser anulado. Esta es la gracia plena, rica y gloriosa del Evangelio. Cristo se ha comprometido con el Padre y el Padre ha prometido y comprometido su propia verdad, misericordia y fidelidad para asegurar que este pacto nunca sea anulado. Incluso la condición del pacto que se requiere de ti es la que Cristo ha emprendido a realizar en ti, delante del Padre. Si la perseverancia es una bendición espiritual, es parte de la compra de Cristo y debe mantenerse. Por lo tanto, estate en paz, pues estás en una condición en la que no puedes perder ni romper el pacto. El pacto matrimonial entre tú y el Salvador nunca puede ser disuelto. Debería haber elaborado más sobre la bienaventuranza de esta libertad, enfatizando que toda la gracia viene a través del Hijo, no meramente de la generosa bondad de Dios. De manera más elevada, obtenemos nuestra libertad a través del Hijo de Dios, que es tanto Dios como hombre, el heredero de todas las cosas. Así, nos convertimos en coherederos con Él. Sin embargo, debo concluir aquí. La esclavitud del hombre natural a la ley y la libertad del cristiano por el Evangelio. Por Jeremiah Burroughs. Colgado en el madero,